Dios les bendiga, hermanos. ¿Podemos decir gloria a Dios? Qué hermoso poder adorar y alabar al Señor todos juntos en la iglesia. ¿Y cuántas familias queridas, tomen asiento? ¿Cuántas familias queridas que están volviendo a la iglesia después de este tiempo tan duro? Pero déjeme decir algo, como nuestro pastor decía también, tan bendecido por el Señor. ¿Cuántos hermanos y hermanas nuevos en la congregación? ¿Cuántos han creído en el Señor y hoy han pasado por la fuente del bautismo? Así que estamos agradecidos al Señor. Estamos agradecidos porque en medio de tanta prueba, de tanta lucha, la iglesia del Señor Jesucristo sigue adelante. Amén. Es el Espíritu Santo que guía a la iglesia, que fortalece, que le da sabiduría. Es el Espíritu Santo que nos impulsa a predicar la palabra y las personas son convertidas por el mensaje del Evangelio. Así que, ¿cómo de nuevo darle la gloria al Señor? Amén, hermanos. Bueno, oramos por la palabra, oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso como iglesia. Gracias, Señor, por todas las cosas que han sucedido en este culto que es para ti, Señor. Cómo tu Espíritu Santo se ha movido por medio de los testimonios, de las alabanzas, del bautismo, Señor. Gracias porque estamos volviendo, Señor, y hoy nos hemos abrazado y saludado con algunos hermanos de tanto tiempo que no los veíamos. Así que te damos gracias por eso. Ahora, Padre, te pido que uses mi vida, Señor, suple mis falencias, que yo pueda predicar todo tu consejo. Enséñanos, Señor, cómo debemos vivir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, hace unos domingos comencé a predicar sobre este precioso capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 17, donde tenemos lo que se dio a llamar como la oración sacerdotal o la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto la predicación pasada, los capítulos anteriores, donde vemos cómo llega a Él a elevar sus ojos al cielo y orar por nosotros. Él ora primero por Él mismo, después ora por sus discípulos, los que estaban ahí, y después ora por nosotros. Y su hora había llegado. Era el tiempo donde Él tenía que dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, por la salvación de nuestra alma. Y Él hace una caminata desde lo que sería el aposento alto, donde celebraron la última cena en esa noche tan difícil para los discípulos, ¿no?, que estaban ahí. Hace esa caminata de unos 3-4 kilómetros y llega hasta la puerta, no era una puerta, sino hasta el comienzo de Getsemaní. Él iba a entrar al huerto para hacer esa tremenda oración que él hace, donde él estaba triste hasta la muerte, ¿recuerdan? Y él hace esa oración al Señor momentos antes de que lo vengan a buscar para llevarlo a crucificar. Pero anterior a eso, solo el evangelista Juan habla, escribe sobre lo que pasó. Y ahí desde el Juan 13, donde vemos la instauración de la Santa Cena y la última cena en el aposento alto, la celebración de la Pascua, cantan el himno. Ahí, durante esos 3.000, 4.000 metros que les lleva a caminar hacia el huerto de Getsemaní, seguramente deteniéndose en algunos momentos y los discípulos haciéndoles preguntas, Él da una última gran enseñanza antes de la cruz, donde nos cuenta tantas cosas, ¿no? Que el Espíritu Santo estará con la iglesia, que no tengan miedo, que la iglesia va a seguir, que Él iba a estar con ellos todos los días. Es tremendo lo que le enseña, ¿no? Y hasta que llega ahí para entrar a Getsemaní y hace una oración en compañía de sus discípulos. Esos que estaban tan desanimados, algunos tan tristes, escuchan esta oración y oran con el Señor, seguramente como hacemos nosotros cuando un hermano pasa a orar, nosotros acompañamos la oración, seguramente ahí estaban los discípulos con sus cargas y luchas, acompañando la oración de nuestro Señor. Hemos leído la vez pasada todo el capítulo Juan 17,
yo les recomiendo que lo lean en sus casas, pero por una cuestión de tiempo vamos a leer ahora desde el versículo 20 para detenerme en lo que hoy voy a meditar, ¿no? Ahí en Juan 17, versículo 20, el Señor está orando por los discípulos, está orando por los que iban a venir, aquellos que iban a creer, y Él dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, los que estaban ahí, ¿no? Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, los que estaban ahí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta acá la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Escucharon bien? Él está diciendo, no ruego solamente por estos. El Señor no estaba solamente en la inmediatez del momento. Él estaba mirando mucho más allá. Y Él estaba orando al Padre mucho más allá. No ruego por estos solamente. Ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que vendrán. Los que vendrán. La hora del Señor había llegado y Él pide dos cosas, ¿no? Pide dos cosas importantes. Él dice, Señor, glorifica a tu Hijo para que Él pueda glorificar al Padre, ¿no? Él pide ser glorificado. ¿De qué forma iba a glorificar Jesús al Padre? En la cruz del Calvario. ¿No? Todas esas escenas de la crucifixión, la resurrección, el Padre es glorificado por medio de Jesús. Y después Él pide algo para Él. Él dice, restaura a tu Hijo a su gloria anterior, la gloria que tenía antes de encarnarse. Él deseaba volver a estar con su Padre, ¿no? Es muy emocionante todo esto. Y después vemos que pide por sus discípulos. Él pide que el Padre los guarde, que los mantenga unidos como una sola persona, que tengan gozo en medio de la vida tan dura que iban a llevar. Recuerdan, ¿no? Todos morirían mártires, sacando Juan en la isla de Patmos, que no sabemos si murió mártir, no sabemos cómo fue la muerte de Juan, ¿no? Es probable que haya muerto de viejito ahí encerrado, lo hayan liberado o haya muerto, no sabemos muy bien, pero sí sabemos que todos los demás murieron mártires, inclusive Juan sufrió la persecución, los castigos, la cárcel, y él dice que mantengan el gozo y también pide que sean guardados del maligno, guardados del enemigo. Y por último dice, Señor, santifícalos en tu palabra es la verdad. Y después, que es donde nos vamos a detener en esta mañana, Él hace una oración preciosa y extraña a la vez, ¿no? Él ora por los futuros creyentes. Él ora por los que vendrán. Él dice, por los que creerán por medio de la palabra que será predicada por primeramente los apóstoles, los discípulos, la iglesia. La palabra del Señor, la palabra de los apóstoles, el fundamento apostólico. Y dice que Jesús, elevando sus ojos al cielo, ora al Padre. Y hermanos, Jesús estaba orando y mirando a la iglesia. Y conmueve esto, conmueve el amor que tiene Jesús por la iglesia. El amor que aún hoy tiene Jesús por la iglesia. Cuando nos sentimos desanimados o tristes, o queremos bajar la guardia, o queremos dejar, nunca olvidemos el amor que Jesús nos tiene. Cómo Él nos ama, cómo Él oró, intercedió por nosotros aquel día donde su corazón estaba triste. Él lo dice después, estoy triste por lo que me va a pasar. Él iba a ser golpeado, el Hijo de Dios iba a ser golpeado, el Hijo de Dios iba a ser insultado, acusado, lo iban a traicionar, le iban a colocar una corona de espinas para burlarse de su divinidad.
y lo iban a crucificar en una cruz. Hermanos, y Él aún en ese momento, Él oró por nosotros. La iglesia de generación en generación. Años, siglos, milenios pasaron y todos los que han creído, todos los que alguna vez han dicho, Señor, creo en ti, por todos ellos el Señor oró esa noche. Y dice la palabra que aún hoy Él está intercediendo por nosotros. ¿Puede decir amén? Es precioso esto, uno lo lee y se conmueve. Y es algo que no debemos olvidar como creyentes. A veces nos pasa, hermanos, que nos acostumbramos a la gracia. No nos acostumbramos al amor de Dios y a la misericordia de Dios. Y andamos por la vida tan campantes, ¿no? Y nos olvidamos todo lo que hizo el Señor por nosotros. Hermanos, cada mañana debemos nosotros también elevar nuestros ojos al cielo y darle gracias al Señor por lo que hizo por nosotros, por su precioso amor, que lo hemos comprobado hoy, ¿no? Hoy hemos comprobado el amor de Dios en jóvenes, en personas adultas, el Señor salvando a las personas. No oro solamente por estos, sino por todos los que van a creer por medio de la palabra. Es como si Jesús esa noche hubiera mirado a través de los siglos, ¿no? Y hubiera visto un montón de cosas que pasarían con la iglesia. Ahora, cuando uno dice, hay una frasecita acá que es interesante, cuando dice, los que han de creer por medio de la palabra de ellos, ¿no? Uno dice, ¿por medio de la palabra de quién? Bueno, era la palabra de los apóstoles. Los apóstoles y sus colaboradores luego escribirían el Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo. Algunos recibirían la palabra de los apóstoles de primera mano, ¿no? Pedro saldría ese día en Pentecostés después de recibir el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, después de ser investidos con el poder de lo alto, saldría Pedro ahí a la puerta del aposento alto y le predicaría a naciones. Había personas de diferentes razas, de diferentes idiomas, y por un tremendo milagro del Espíritu Santo, todos escucharían la palabra de Pedro, inspirada por el Espíritu Santo, en su propio idioma. Ya días después de esta oración del Señor, muchos recibirían la palabra de Dios. Algunos oirían el mensaje de la boca de los apóstoles, pero la gran mayoría, y entre la gran mayoría estamos nosotros, oirían o leerían la palabra de los escritos de los apóstoles, de los que escribieron la palabra, inspirados por el Espíritu Santo, la palabra de ellos. Nosotros le llamamos al Nuevo Testamento, ¿no?, el fundamento apostólico, la palabra de Dios, ¿no? Es el Nuevo Testamento, lo mismo que el Antiguo, es palabra de Dios. Pero todos ellos recibirían también la enseñanza de los apóstoles escrita en la palabra. Y cuando uno mira esto y dice, ¿cuántos años se ha predicado este evangelio? ¿Y cuántos han creído? ¿Y cuántos creerán hasta que Cristo vuelva? Hoy hay personas creyendo por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles inspirada por el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús oraba por Pedro, ¿no?, saliendo ahí de Pentecostés, o por Pedro yéndole a predicar a Cornelio, ¿recuerdan?, para predicarle el Evangelio. O por Felipe, yendo a predicarle al eunuco y explicándole el libro de Isaías a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del sacrificio de Cristo. Entonces el eunuco africano mira y dice, ahora entiendo. Y dice, ¿qué impide que sea bautizado? Y acá una pequeñita salvedad. Hoy se han bautizado muchos hermanos. Nosotros creemos como iglesia que el bautismo no es solo un acto que se hace. Tenemos que estar conscientes en nuestro corazón que hemos creído en el Señor, que hemos entendido el mensaje de salvación. El eunuco,
había entendido. Felipe le había explicado ahí en el carro, no sabemos cuántas horas, cuánto tiempo estuvo, pero cuando el eunuco entendió, le pregunta a Felipe, ¿y ahora qué impide que yo sea bautizado? Y había un agua, y no había un río o algo, y ahí se bautizó. Ese eunuco partiría para África, llevando el Evangelio de Jesucristo. Y seguramente el Señor estaría orando por eso, estaría mirando esa situación. O el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo en cadena, yendo hacia Roma a predicar el Evangelio, aún a las autoridades romanas. Por él había orado también el Señor. Los discípulos, perseguidos después de la muerte de Esteban, salen de Jerusalén y van a predicar a Antioquía y a tantos lugares más. Por eso también el Señor había intercedido en esa noche y había orado. Y si miramos un poquito, algunos pequeños casos de la historia de la iglesia, él oró por Hudson Taylor, predicando en la China. Él oró por los puritanos que salieron desde Europa, cruzaron el Atlántico hasta Estados Unidos para predicar el Evangelio. Él oró, como fue dicho en esta mañana, por aquellos italianos que vivían en Norteamérica y un día dijeron, vamos a predicar el Evangelio a nuestros familiares en la Argentina, y se tomaron un barco en plena Primera Guerra Mundial, en 1909, en 1916, cuando estaba recién la Primera Guerra Mundial, y en medio de esa guerra salieron en un barco, desembarcaron en Buenos Aires y llegaron acá a una cuadra para predicar el Evangelio a sus parientes. Y hoy todos nosotros hemos recibido por la fe de estos hermanos la palabra del Señor. Hermanos, por eso también oró el Señor. Él oró también por los jóvenes y hermanos que salieron ayer a predicar la palabra al barrio. El Señor oró por eso también. Oró por cada uno que predica la palabra, por cada uno que predica con fidelidad la palabra del Señor. Pero me imagino en esa noche la respuesta de los discípulos o el sentir de los discípulos. Me imagino a Pedro diciendo, pero ¿cómo van a creer por la palabra nuestra? ¿Qué palabra? Si yo lo voy a negar, si yo estoy destruido, si lo llegan a crucificar y lo llegan a matar, se acabó todo. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Si no tengo fuerzas, si estamos cansados, tristes, ¿cómo va a ser esto? Hermanos, en esos momentos cuando el Señor Jesús dice eso, no estaban muy preparados los discípulos. No estaban listos para trastornar el mundo. ¿Recuerdan lo que pasaría después? Muchos huirían. Dice la palabra que solo Juan, junto a algunas hermanas, la madre de Jesús, permanecerían cerca de la cruz. Era tremendo, pero ¿cómo lo harían? ¿Cómo podrían ellos predicarle a los que vendrán? ¿Cómo podemos nosotros hoy hablarles a los que vendrán? Aquellos que aún no han oído el Evangelio y están sufriendo con sus vidas, sin esperanza y sin Cristo. ¿Cómo lo harían? Permítame que vayamos al último pasaje que vamos a leer en esta mañana y detenernos acá un rato, que es muy conocido, en Mateo 28, versículo 16. Nosotros tenemos por títulos en nuestras Biblias como la Gran Comisión. Y dice así, esto sucede unos días después de lo que sucedió en Getsemaní, ahí a las puertas de Getsemaní. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Jesús les había dicho que los esperaba ahí. Esto sucede después de la cruz, después de la resurrección. Y dice, cuando le vieron, algunos de ellos
de los 11, porque acá está hablando específicamente de los 11, algunos de ellos le adoraron, pero otros de los 11 dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. La palabra potestad quiere decir poder y autoridad. Es poder con autoridad. Eso es potestad. Había poder y había autoridad. Había poder en Jesús y había autoridad en Jesús. Me es dada en el cielo, en todo el universo y en la tierra. Por tanto, prestemos atención a esta palabra, por tanto, porque tengo potestad, porque tengo autoridad, porque tengo poder, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué tremendo, hermano. Todo el poder de Dios, toda la autoridad del Señor, todo eso está a nuestro favor para enviarnos a predicar la palabra del Señor, para enviarnos, y mire lo importante de los detalles de lo que Él dice. Él dice, no solo vayan a evangelizar, no solo vayan y cuenten lo que yo hice, que está bien, eso es dar testimonio y ser testigo, pero dice, vayan y hagan discípulos. Hagan a las personas como son ustedes, seguidores de Cristo, aquel que se sienta al lado del Maestro y aprende, y lo sigue, y su vida se entrega totalmente a su Maestro. Hagan discípulos, formen a las personas de acuerdo al modelo que ustedes ven en mí en la palabra. Y después les dice, bautícenlos, háganlos miembros de la comunidad, de la iglesia, que se bauticen, que ellos puedan dar testimonio de su fe ante la iglesia, ante los familiares, ante el mundo, de que son cristianos, que han creído en el Señor, que el Señor los ha salvado, que son discípulos, que están dispuestos a seguir al Señor todos los días de su vida hasta que Él venga. Hermanos, ¿se dieron cuenta el mensaje del Evangelio? No era, venía a la iglesia que va a estar todo bien. Era así. Eran, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enséñenles. Enséñenles la palabra de Dios. Enséñenle a vivir en santidad. Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Ustedes enséñensela también a los discípulos. Qué importante, hermanos, lo que el Señor está diciendo acá en este pasaje tan cortito. Y después dice algo increíble, hermoso. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Algunas cosas, ¿no? Que el Señor hace. Él hace 3 cosas, ¿no? Primero les dice, yo tengo autoridad. Yo tengo potestad. O sea, no están solos. Están con alguien que tiene autoridad. Y ese poder y esa autoridad se la doy a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ustedes predican una palabra de autoridad. Una palabra que cuando la predican están diciendo lo que Dios quiere para la humanidad. La palabra de Dios es autoritativa. O sea, no tiene grises la palabra de Dios. No tiene términos. La palabra de Dios es sí o amén. El que creyere, ¿qué pasa? Es salvado. El que no creyere, ¿qué pasa? Es condenado. Es una palabra de autoridad. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos predicando un Dios que no tiene grises. Por eso es tan importante, hermanos, como iglesia, que creamos, que estudiemos, que prediquemos
que meditemos en la palabra de Dios y que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es autoridad. Y después dice poder, autoridad y poder. Eso sucedería unos días después, en Pentecostés. Estos discípulos serían investidos con el poder de lo alto, como nosotros hemos sido investidos con el poder de lo alto, porque el Espíritu Santo está en la iglesia y está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Es el poder, hermanos, que nos ayuda a ponernos de pie en las circunstancias difíciles, que nos ayuda a predicar la palabra, a vivir vidas que agradan a Dios. Por eso es tan importante, como iglesia, jóvenes, busquemos ya desde jóvenes la llenura del Espíritu Santo, buscar ser llenos del Espíritu Santo, darle al Espíritu Santo todo para que Él haga como Él quiere con nuestra vida. ¿Puede decir amén? Y dice algo importante también. Dice, si ustedes quieren, hagan discípulos. No dice eso. Autoridad sobre nosotros. Vayan y hagan discípulos. Un cristiano, un creyente que no hace discípulos es una contradicción. No podemos ser creyentes y no hacer discípulos. Tenemos que hablarle a la gente de Cristo. Tenemos que llevar a las personas a los pies de Cristo. Y una vez que creen, tenemos que discipularlas y enseñarles y cuidarlas y guardarlas y ayudarlas a crecer. Todo el Nuevo Testamento nos habla de eso. Pablo dice que ha puesto ministerios en la iglesia, pastores, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. Esa oración del Señor mirando a aquellos que iban a venir, mirándonos a nosotros y orando por nosotros. Pero apenas Él da la orden, Él también da una promesa. Y eso es importante. Él nos dice, vayan, hagan discípulos, predíquenles el Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenle todas las cosas, pero no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días. Cuando tengan miedo, cuando estén a punto de aflojar, cuando estén enfermos, cuando estén tristes, cuando estén orando por un familiar y no saben cómo entrar para predicarles la palabra, no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. A ellos, los discípulos, se los envió a cumplir una tarea y se les prometió que estaría con ellos. Pedro podía garantizar que el Señor había estado con él. Uno de los que vendrían inmediatamente sería el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba incluido en esta oración del Señor como aquellos que creerían. ¿Recuerdan, no? Él creyó. Él tuvo un encuentro con el Señor y enseguida fue a la casa de Ananías y Ananías le predicó la palabra, oró, lo sanó y le predicó el Evangelio y le habló y le ordenó las ideas a este fariseo que perseguía a la iglesia. Y Pablo una vez dijo, pasé muchas situaciones, naufragios, ladrones, persecuciones, pero el Señor siempre, ¿qué dijo? Estuvo a mi lado. El Señor siempre estuvo conmigo. Como estuvo el mandamiento de Dios para nosotros, estuvo la promesa. Vayan, pero no van solos. Mi Espíritu va con ustedes. El Espíritu Santo irá con ustedes y los acompañará a donde vayan. Yo estaré con ustedes. Días después serían investidos del poder de lo alto. Y vendrían. Pasarían los siglos y vendrían más y más y más. La iglesia predicaría la palabra, muchos creerían
Pablo también un día le diría a Timoteo, mirá Timoteo, vos lo que oíste de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, y esos hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Vieron la cadena? Por eso oró el Señor. Esa cadena sigue desde esa oración del Señor hasta hoy y no se ha roto. Una tremenda cadena fuerte, sostenida por el Espíritu Santo. Sigue cada día a lo largo de la historia de la Iglesia. Cada vez que alguien se convierte es un eslabón más a esa cadena. Miren, Él pensó en nosotros, y al pensar en nosotros y al orar por nosotros, a mí me vino un pensamiento. Si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro modelo, nuestro maestro, si Él dejó sus pisadas para que las sigamos, si Él no solo nos mostró el camino, Él es el camino. Si leímos muchas veces el Sermón del Monte y muchas veces Mateo 28, si hemos leído en nuestra vida tantas veces el Evangelio, los Evangelios, si hemos aprendido de Él, entonces quiere decir que esa oración de Getsemaní, además de ser una oración, es una enseñanza para nosotros. Y déjenme, hermanos, transmitirles lo que me enseñó el Señor Jesús al leer esta oración. Cuando Él dice, y los que vendrán y aquellos que creerán, cuando Él está orando por los que se convertirán en el futuro, por la iglesia, hasta que Él la vuelva a buscar. Yo digo, si Él es mi maestro, yo tengo que ser como Él. Nuestra iglesia tiene que ser como nuestro Señor. Y me vino algo al corazón. Anoche pensé en los jóvenes de la iglesia, en los niños, en los que hoy se han bautizado. Pensé en los que creerán en los años que siguen. Pensé en los que creerán cuando nosotros ya no estemos más. Si el Señor no viene antes, dentro de unos, no muchos años, otras personas estarán en este lugar, no nosotros. Quizás estén las columnas, el techo, la bóveda, pero nosotros no estaremos si el Señor no viene antes. Y hermanos, Él nos enseña a mirar eso, a mirar hacia el futuro, a mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vendrán. ¿Hemos orado por los que vendrán? ¿Estamos orando por el futuro de nuestra iglesia cuando nosotros ya no estemos más? Él lo hizo. Él lo hizo. Él oró por nosotros. Él pudo traspasar el presente para proyectarse hacia el futuro por amor. Si hay alguien que yo he admirado en mi vida y he querido mucho es mi abuelo, el Nono. Mi abuelo fue un hombre que peleó en la Primera Guerra Mundial, estuvo prisionero y él me decía, tuve muy pocos encuentros cara a cara con el enemigo, pero yo estaba en los cañones, me decía. Yo llevaba las balas y para disparar los cañones y él me decía, no sé a cuánta gente le hice daño. Y yo me acuerdo cuando él me contaba, yo veía cómo su rostro se ensombrecía, ¿no? Y él era un hombre muy manso, muy manso. Hace poquito me llegó una foto que yo desconocía y está mi abuelo y estoy yo y mi hermano y lo veo a él con una cara tan feliz de estar con sus nietos. Él era así, era un hombre manso. El trato que tenía con mi abuela era un trato muy especial. Me acuerdo que él siempre silbaba, estaba todo el tiempo, no tenía melodía para silbar. Hacía un silbido sin melodía, pero silbaba. Y se iba a su cuartito donde tenía sus herramientas. Y yo estaba arriba viviendo. Y de repente escuchaba la voz de mi abuela, ¡Adriano! Y era medio sordo mi abuelo. Entonces mi abuela se acercaba más al jardín y le gritaba, ¡Adriano!
Y él decía, sí, María. Él era siempre sí, María. Cuando mi nona decía algo era ley. Nunca le discutió nada a mi nona. Y era un hombre muy valiente. Él fue condecorado en la Primera Guerra Mundial. Y él tenía un jardín. Era un jardincito con un cuartito, ¿no? Muchos conocen esos cuartitos donde están las herramientas. Y él se la pasaba todo el tiempo ahí. Y tenía plantas de quinotos, de limones, jazmines, que tenían un olor tan lindo cuando florecían y llegaba hasta mi casa el olor de los jazmines. Y él estaba siempre ahí. Cuando él tenía aproximadamente, él vivió 84 años, cuando él tenía 82 años aproximadamente, un hombre que hasta esa edad, él me hacía así, me mostraba los músculos que tenía el cuerpo marcado, tenía un cuerpo muy especial, muy de haber hecho gimnasia y deporte toda su vida. Él se enfermó y le costó mucho reponerse, no se repuso completamente. Pero un día me acuerdo que me llama mi papá, teníamos un balcón interno que iba hacia el jardín, y me dice, mirá, iba mi nono con los pasos cansados, con una palita, a arreglar su jardín. Él sabía que se moría, pero arreglaba el jardín. Y preparaba el limonero para que dé frutos, y preparaba los quinotos para que den fruto y nosotros podamos hacer el dulce de quinoto. Y la parra con la uva moscatel que tenía. Él preparaba todo, pero él sabía que se iba. No recuerdo si lo pensé en ese momento, pero años después me llegó la historia de un pastor que estaba plantando un manzano en el jardín de la iglesia y se le acercan unos jóvenes al pastor y los jóvenes a veces con las preguntas no tienen filtro. Y el pastor estaba muy enfermo y estaba plantando el manzano. Y los jóvenes le dicen, pero ¿para qué plantás el manzano si vos no lo vas a disfrutar? Y el pastor los miró y les dijo, yo no, pero ustedes sí, los que vendrán. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene un presente, porque hoy predicamos la palabra y hoy se salvan las personas, pero también tiene un futuro. La iglesia tiene un futuro y tiene un futuro glorioso. ¿Por qué no oramos hoy? Fin de octubre del 2021, por los que vendrán. Por los que vendrán mañana, por los que vendrán dentro de un mes, por los que vendrán dentro de 50 años. ¿Por qué no oramos por ellos? ¿Por qué no oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que vendrán? ¿Qué le parece? ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie. El Evangelio es la buena noticia de salvación. Es la noticia que transforma las vidas. Cuando una persona cree en el Evangelio y se arrepiente, ha pasado de muerte a vida. Y nosotros, hermanos, tenemos el Evangelio para entregar. Pero también tenemos la enseñanza de nuestro Señor que nos decía, oren, pidan las buenas cosas. Y las buenas cosas es el Espíritu Santo para que podamos predicar. Pero también se viene un mundo difícil. Ciro lo decía, es un mundo convulsionado, difícil, duro. El mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces nosotros vamos a mirar más allá hoy y a orar más allá. Orar por los que vendrán, por la iglesia del futuro. Haremos lo que tengamos que hacer mientras estemos acá, pero luego nuestras oraciones quedarán. Señor, te damos gracias, Padre,
Gracias por la iglesia. Pero sobre todo, Señor, gracias por tu salvación, por tu amor, por la cruz del Calvario, por la tumba vacía. Gracias por Pentecostés, que nos llenó de tu Espíritu Santo, que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor, donde podemos ver todo lo que nos amás. Gracias por las familias, por la iglesia. Gracias por los que han llegado en este tiempo, han creído en tu palabra. Y Señor, ahora queremos pedirte por nuestra iglesia. Estamos seguros, Señor, y lo sabemos, que en el futuro estás vos. Así que estamos tranquilos. Pero nosotros queremos orar por los que vendrán. Orar, Señor, por este barrio, por los edificios que se van a hacer y la gente que vive en el barrio, que necesita a Cristo. Orar por los que saldrán a predicar tu palabra en esta semana, los que le hablarán a vecinos, a familiares. Orar por las generaciones que vienen, Señor, los que vendrán. Y Señor, sabemos que cuando no estemos más acá, esta oración quedará. Cada oración que tu pueblo hace quedará. Señor, hay un futuro glorioso para nuestra iglesia. Y en ese futuro nos tranquiliza saber que estás vos. Gracias, Señor, porque toda potestad te ha sido dada y la transmitiste a la iglesia. Porque el poder del Evangelio está con nosotros, pero sobre todo, Señor, tenemos una gran misión, una gran comisión, pero también tenemos una gran compañía que está con nosotros y nos ayudará en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.